Hola, comienza este nuevo ciclo de Respondiendo tus dudas. Estas son las preguntas del grupo de Facebook, las que recibí el día domingo 28 de febrero de este año 2021. La idea, y hago esta introducción, es que todos puedan hacer sus preguntas y recibir respuestas un poco más dinámicas a través de un audio y que además nos quede grabado en este canal de YouTube para que sea interactivo y en cualquier momento podamos volver a consultar las respuestas que recibimos en un momento determinado. Les quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles que la ley de Asunción es una ley que permite que todos podamos manifestar los deseos que creemos que son ciertos o que son posibles en nuestro mundo sin afectar a nadie más. Es decir, tenemos libre albedrío de elegir aquellas experiencias que son para nosotros importantes porque nacen de un deseo auténtico de querer tener esa experiencia. Entonces, recibí unas cuantas preguntas. Vamos a ir respondiendo una a una. No estoy identificando a la persona, pero estoy tomando la imagen de la pregunta que hicieron para que cada uno pueda identificar cuál fue su pregunta y bueno, la respuesta que han obtenido de eso. Espero les pueda ayudar con esta información. Esa es la intención, la única intención que tiene este video, el poder colaborar con todas las personas que tengan dudas. Al igual que ustedes, yo también las he tenido, aún tengo algunas, porque obviamente esto es algo de un proceso personal, el cual vamos a ir integrando una ley que es tan interesante conocer, tanto como manejar la información de qué podemos hacer con ella y cómo cambiar la vida, aquellos aspectos que no son ahora mismo lo más deseado por cada uno de nosotros. Y sinceramente no concibo una manera mejor para responderles que esta. Y que no sea haciendo un grupo de WhatsApp, porque en realidad esos grupos a la larga yo los veo como que son importantes en un tiempo determinado, pero ya después las personas crean como una fijación de que si no tienes alguien que te esté respondiendo constantemente la información, pareciera que no avanzas. Y tienes que avanzar porque debes leer a Neville. Neville tiene toda la información, es una información práctica, sencilla, pero profunda y es de comprensión. Por eso yo los invito a que lean a Neville Goddard para que puedan tener allí muchas respuestas a las dudas que ahora mismo tienen y que yo voy a tratar de alguna manera humildemente por acá de responder de acuerdo a mi experiencia de lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, voy con la primera pregunta. La primera pregunta dice: buen día, gracias por su disposición y compartir tu conocimiento. Mi pregunta es referente a asumir salud para alguien más. ¿Qué escena es conveniente al momento de asumir o cómo sentir naturalidad al realizarlo e ignorar lo que muestra la realidad actual? Ok, en respuesta a esta pregunta tiene varias partes. La primera parte es, ¿cuál es la escena más conveniente al momento de asumir? O cómo sentir naturalidad al realizarlo, ¿no? Bueno, Neville nos dice que para construir la escena mental, lo que vamos a imaginar, necesitamos hacerlo de la forma más realista posible, porque a nivel del subconsciente, que es quien debe aceptar esta escena para poderla llevar a vivirla en nuestra experiencia del mundo tridimensional, es importante que se sienta la realidad de aquello que estoy asumiendo. Entonces, Neville nos habla de 5 preguntas que debemos hacernos para generar entonces esa imagen mental en función a lo que yo haría realmente de estar viviendo esa experiencia. Y las preguntas son, ¿qué diría? O sea, ¿qué diría yo? ¿Qué estaría haciendo yo? En este caso tú, que eres la persona que necesita hacerlo. ¿Con quién estarías? ¿Dónde estarías? ¿Y cómo te sentirías? Entonces, al responderte estas 5 preguntas, ya tú estás generando automáticamente una imagen mental que además es creíble por tu subconsciente, lo va a aceptar porque es algo natural para ti. De esa manera obtenemos la naturalidad en cuanto a la imagen que desde ella vamos a participar, con todos los sentidos. Porque al tú poner sentimiento, también tienes que poner los sentidos que generan la vivacidad sensorial, ¿ok? En cuanto a la otra parte que me preguntas si, cómo ignorar, ¿verdad? Esa realidad que estamos viendo. En este caso estás viendo que hay una persona que tiene una situación de salud y eso es lo que tú quieres imaginar, que esta persona está sana. Lo primero que te voy a decir es que al tú ver tu realidad física, Neville nos dice que debemos ignorar nuestros sentidos, esos sentidos que te están mostrando, estás escuchando, estás viendo. Mientras tú estás imaginando algo diferente, trata de persistir en esa sensación de que esa persona está saludable.
Aunque sepas en este momento que la circunstancia que atraviesa esa persona no es de salud, tú sí sientes la saludable, sí percibes la saludable, escúchala decirte cosas saludables. Y hay una cosa que se llama tijeras de podar de la revisión, y es que cada noche debemos revisar aquellos eventos durante el día que no nos gustaron, que no se hicieron, digamos, parte de lo que tú estás asumiendo o que deseas vivir en tu experiencia actual. Entonces simplemente empieza a escuchar a esa persona decirte lo bien que se siente y mantén tu estado de conciencia de que la persona ya está saludable. Mientras más creíble lo tengas, más lo percibas así, más rápido vas a ver la información de que eso se desarrolló de esa manera y es tu asunción entonces manifestada. Bueno, espero con esto haberte podido ayudar y si todavía te queda duda, déjame saber. Ok, nuestra segunda pregunta es, no puedo manifestar lo que deseo, no puedo hacer dieta mental, ¿qué tengo que hacer? Ok, si no puedes manifestar lo que deseas, quiere decir que no lo has asumido. Y puede que hayas hecho bien tu proceso de imaginar y sentir la realidad y hasta ahí todo bien. Pero si después de eso cambias el concepto, cambias el sentimiento y niegas tu asunción o el deseo cumplido que viviste en la imaginación, entonces básicamente has cambiado la asunción. Porque Neville dice que el sentimiento más fuerte entre dos sentimientos, ese es el que se va a manifestar. Entonces si por un lado yo estoy deseando algo y luego que salgo de la imaginación, cambio el sentimiento de que eso no es posible porque le buscas los cómo se va a lograr o esto es muy difícil o esto es algo que nunca lo he logrado, ¿cómo lo voy a lograr ahora? Y empiezan esa cantidad de preguntas que, como bien tú dices, no puedes hacer la dieta mental y te llenas de esa información negativa, entonces lo que has hecho es que sigues asumiendo, pero ahora otra cosa, una cosa que es contraria a tu deseo. Para poder hacer la dieta mental, tenemos que disciplinar la mente. Ahí sí interviene mucho lo que es nuestro, digamos, carácter para tomar decisiones y querer hacerlo. Esto es una decisión, tienes que decidir que tú tomas conciencia de aquello que tú estás sintiendo durante el día y de lo que te estás diciendo. Entonces, ese parloteo mental, esa cantidad de cosas que te dices durante el día, tienen que empezar a ser controladas por ti. Tienes que disciplinarte y puedes ponerte notas en el espejo del baño, en tu celular, en la pantalla, en tu computadora, en los sitios que frecuentas visualmente, todo eso que estás todo el tiempo teniendo contacto visual, empieza a mandarte mensajes de ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Ponte una alarma en tu teléfono. ¿En qué estás pensando? Llega un momento que tanto hacer esto durante los días que van pasando, te vas dando cuenta que cada vez te haces más consciente y ese pensamiento recurrente negativo empieza a dejar de estar allí y empiezan más los positivos porque tomas conciencia de quién eres. Simplemente eso. Otra cosa que es muy importante, te lo menciono, no sé si lo haces, pero meditar acalla los pensamientos negativos porque entras en una frecuencia donde te empiezas a sentir bien. Hay meditaciones que son cortas, que son pequeñas, que se pueden hacer a lo largo del día y nos ayudan muchísimo a tener serenidad y paz mental, que es importante para empezar a tener también sentimientos que ayuden a gestionar más tu deseo cumplido en lugar de no verlo cumplido y bueno, tener esas confrontaciones de pensamientos. Bueno, espero que te ayuden estas respuestas. La próxima pregunta es, tal vez ya te lo pregunté, pero no termino de entenderlo bien. Nos dicen que si nos vemos nuestro deseo en nuestra 3D es porque no creemos en él. Yo estoy segura de que creo en lo que quiero, estoy segurísima, pero no lo veo en el 3D. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta o reconozco que en verdad no creo? ¿O cómo termino de colapsar mi realidad para equilibrarlo? Ok. Me imagino que dices de lo de la creencia, es porque Neville dice que no tenemos aquello que queremos, sino lo que creemos que es verdad. Para creer algo como verdad, tienes que asumir esa realidad y mantenerla. Y nuevamente viene esta expresión que me encanta de Neville porque es que es muy aclara, o sea, aclara mucho la idea y dice que el sentimiento más fuerte entre dos sentimientos es el que se asume y por lo tanto el que se manifiesta. Entonces, si yo tengo un sentimiento porque creo que esto es mi realidad,
lo asumo así, lo vivo en mi imaginación, no tengo ninguna duda y disfruto digamos, la manifestación en la imagen de mi mundo de cuarta dimensión. Pero luego, después que yo salgo de ese proceso de asumir, empiezo a tener dudas, empiezo a ver qué está haciendo la vida en cuanto a esto que estoy esperando que ocurra y me quedo esperando a que ocurra y no siento que ya ocurrió y me mantengo en esa percepción de realidad, estoy cambiando la asunción. O sea, tenemos que darnos cuenta que el sentimiento más fuerte es el que se está expresando. Y si hasta ahora no he podido manifestar algo que ya tengo tiempo tratando de manifestar, es porque por un lado, vamos a hacer esta especie de comparación. Tengo una semilla, la siembro, pero luego levanto la tierra a ver qué pasó con la semilla y la maté. La maté porque básicamente al quitarle su, digamos, su proceso natural de crecimiento, pues la semilla se estanca. Entonces tengo que volver a sembrar otra semilla. Y lo hago, pero nuevamente la duda me hace levantar a ver si están las raíces, qué pasó, porque no veo el tronco, qué pasó con el tallo. Entonces todo este tipo de cosas lo que generan son dudas y aquí hay que hacer mucha, pero mucha dieta mental. Tú tienes que tratar de tranquilizar los pensamientos y darle tiempo al tiempo que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir. Saber cómo se van a hacer es un factor que casi siempre cometemos todos al principio como un error y sobre todo tener mucha ansiedad. Cuando estamos muy ansiosos por algo, miren, lo que estamos manifestando es más ansiedad, más situaciones que generen más ese comportamiento y ese sentimiento que tenemos. Meditar. Yo aquí lo que sugiero a las personas siempre es meditar. Pongan su mente en calma, traten de cambiar su atención hacia otra cosa. Sabes que mientras más tengas tu atención a algo, eso es lo que vas a persistir y es lo que vas a ver suceder. Si no cambiamos el concepto que tenemos de nosotros mismos sobre la situación, sobre las circunstancias, de que si yo me merezco o no me merezco, ahí es un proceso que la gente también tiene que aprender a cambiar. El merecimiento no es algo que va, digamos, unido a esto. Nosotros no es que merezcamos o no merezcamos, eso es otro concepto, eso son cosas que tenemos que quitar de nuestra mente. Nosotros todo, absolutamente, lo merecemos. Nosotros no tenemos que decir que merezco y que no merezco. Yo no me tengo que comportar de una forma o de otra para recibir algo. Todo es un derecho. Todos tenemos derecho a todo. Así que simplemente es elegir lo que queremos imaginar, sentir su realidad, persistir en eso, no cambiarlo y vamos a ver resultados. Muy pronto vamos a ver resultados, si no los cambio. Pero si yo, aunque crea en mi asunción, no estoy manteniendo el sentimiento, quiere decir que ya en algún momento dejé de creer y nuevamente volví el marcador a cero. Hay que persistir manteniendo la situación, las circunstancias. Sincerémonos nosotros mismos y seamos conscientes de que si en verdad estoy haciendo las cosas bien o quiero creer que las estoy haciendo bien cuando no las estoy haciendo bien y por eso no veo resultados. O sea, también un poquito un proceso de introspección para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Mira, te deseo lo mejor. Yo sé de qué me estás hablando porque lo hemos hablado muchas veces y por eso me extiendo y te explico todo esto, porque es muy importante que tengamos claro de que si nosotros creemos algo pero no estamos seguros de que lo estamos haciendo como es, entonces empezar a afinar más la atención de qué estoy haciendo durante el tiempo que no lo estoy imaginando y tomar conciencia de que eso es precisamente lo que no me deja ver mi manifestación. Un abrazo. Okay, la próxima pregunta es: gracias por tu buena voluntad de enseñar. Algo que quiero saber es cómo puedo tener mejores relaciones con mi familia, ya que siempre vivimos en constante conflicto. Gracias. Hay cosas que manifesté fácilmente, pero el dinero me cuesta. Gracias por aclarar estas dos inquietudes. Okay, para la primera, Neville nos dice que en nuestro mundo no hay nadie a quien cambiar sino a nosotros mismos, o sea, a uno mismo, nada más. Que todo lo que ocurre en mi mundo yo soy la causa de eso, por lo que siento y creo que es verdad. Entonces, cuando vemos personas en nuestro entorno que no se comportan bien, que no nos sentimos bien, que vemos diferencias, todo esto ha sido manifestado por cada uno de nosotros y aunque nos cueste entenderlo porque tú en un momento determinado no te das cuenta, bueno, pero ¿en qué momento asumí yo que tal persona era así? Esa persona es así porque ella nació así. Pero te tengo que decir que no es así. En realidad las personas se comportan de acuerdo a los autoconceptos
que tenemos de nosotros mismos en relación hacia ellos. El cómo y por qué esto es así es un poco, digamos, difícil tal vez de explicar si no te conozco y no conozco las circunstancias, porque cada circunstancia tiene una razón de ser. En algún momento de tu vida creíste que eso es así y por eso, pues entonces los estás experimentando ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar todas esas circunstancias con las personas en conflicto? Cuando hay una familia que siempre están en una situación de problema tras otro. Lo primero es cambiar el concepto que tienes de la persona. Empieza a escuchar a esa persona decirte, eso es usar la imaginación. Empieza a escuchar a esas personas, primero tratándose bien entre ellas mismas y contigo mismo. Siente que todo es en armonía. Sostén esa sensación de esa realidad. Haz revisión todas las noches, lo que llama Neville tijeras de podar. Poda aquello que haya ocurrido durante el día que no vaya acorde a ese deseo que tú tienes de que todo sea en armonía. Y vas a ver cómo van a ir cambiando las personas. Esto es algo que sucede muy rápido. He visto experiencias increíbles de personas que de verdad, inclusive personas que ni siquiera son conocidas, pero que de alguna forma hay que tener cierta relación con estas personas, aunque no las trates, y son personas bastante, digamos, conflictivas, por decirlo de alguna manera, pero cuando cambias el concepto que tú tienes sobre esa persona y empiezas a sentir a esa persona agradable, amable, escuchas decirle a esa persona cosas que en realidad te gustaría que las dijera, te vas a sorprender porque te las va a decir. Y ahí vas a comprobar que no hay más nadie en tu mundo sino tú. Y que tú, con lo que piensas y sientes sobre esas personas, puedes transformar sencillamente las experiencias que tienes con ellas. ¿Ok? Entonces, ser constante en eso. Eso lleva un tiempo hasta que tú lo aceptes. O sea, mantén la imagen y la sensación de realidad de eso que estás imaginando sobre esas personas, comportarse de la manera como quieres que se comporte, decir lo que tú quieres que diga. O sea, créale un nuevo concepto y vívelo en esa realidad imaginaria. Insiste, insiste, insiste hasta que veas que la persona cambia. Te digo que si lo llegas a asumir y a sentir real, mientras más rápido lo hagas, más rápido vas a ver el cambio. Y persistir, ¿ok? A lo mejor te pasa una semana, puede que pase un mes, no lo sé. Todo depende del tiempo que demores tú en sentir que ese nuevo autoconcepto es real. Y luego tu segunda pregunta es, hay cosas que manifesté fácil, pero el dinero me cuesta. Ok, el dinero te cuesta porque piensas que el dinero es difícil. Son nuevamente, como te digo, conceptos que tenemos sobre las cosas. Hay que cambiar el autoconcepto. ¿Cómo se cambian las creencias? Esas son creencias limitantes que tenemos. Y Neville dice que las creencias limitantes se cambian imaginando exactamente lo que deseas sobre eso que ahora te limita. Si sientes que el dinero es difícil, empieza a sentir que el dinero es fácil teniendo imágenes mental de qué harías tú, qué dirías, con quién estarías, dónde estarías si tú tuvieses lo que tú deseas en cuanto al dinero. Primero que nada, hay que saber cuál es el deseo. Muchas veces tenemos un deseo, pero no es un deseo que está bien claro para nosotros. Entonces decimos que queremos dinero, pero en realidad en ese momento no es dinero propiamente lo que la persona quiere. A lo mejor lo que la persona quiere es comprar algo con ese dinero. Es decir, el deseo no es ver una cuenta de banco con muchísimos ceros, sino tener dinero para comprar X cosa o para pagar una situación o generar algo con ese dinero. Entonces, hay que saber bien cuál es el deseo. Si el deseo es dinero, bueno, entonces ver qué cantidad quieres de dinero. Si quieres sentirte abundante, entonces simplemente siente la abundancia. Genera una imagen mental, entra a ella, disfruta esa escena, vívela tal cual la vivirías en tu realidad con esa misma experiencia y lo vas a ver manifestarse porque esa es la forma como Neville nos enseña a vivir la experiencia para lograr la manifestación. Si tú quieres comprar algo con ese dinero, entonces imagina que tienes ese algo. Es más fácil imaginar lo que se desea realmente que crearse una imagen de algo que no es lo que deseas, no es el final, porque siempre hay que ir al final. Ir al final significa que si lo que tú quieres con eso es comprar algo en particular, entonces te veas en la imagen ya teniendo eso. No es tener el dinero para después ir a comprar eso para tener eso, sino ya ir directo al final y tener eso, ¿ok? Esa es la manera. Y si fuese dinero, entonces define qué cantidad quieres o define si es abundancia, entonces que tienes mucho de eso, pero siempre tienes que crear una escena que estés en el final, sin preguntarte cómo vas a lograr eso,
Eh, nada que tenga que ver con el proceso, sino simplemente sentir que eso ya es, vívelo desde allí y siente esa realidad, ¿ok? Hay una meditación que tengo en el canal que es de la meditación de yo soy. Teniendo claro el deseo, puedes hacer esa meditación y esa meditación te va a ayudar muchísimo. Tengo bastantes, digamos, testimonios de personas que han asumido y les ha ido muy bien. Y eso me tiene muy contenta porque veo que es la ayuda que tal vez necesitamos, ¿no? El poder enfocarnos bien dentro del proceso de la imaginación y sentir eso como nuestra realidad. Y luego, durante el tiempo que no estés imaginándolo, sentir que eso es real, que eso es así y que no hay otra cosa más que pensar que eso es así y punto. Mantenerte, ser constante y persistir. Bueno, un abrazo. Ok, la próxima pregunta es, hola, estoy perdida. He visto demasiada información y ahora no sé por dónde empezar otra vez. Ok, bueno, te voy a decir que no te preocupes porque es normal. Tú estás tratando ahorita bueno, digerir toda aquella información y ver con qué te vas a quedar. Lo que sugiero es siempre quedarnos con la idea que más nos resuene, lo que tú sientas que ese es el camino. Si me estás haciendo esta pregunta, me imagino porque estás interesada en Neville Goddard. Entonces, lo primero que siempre sugiero a la gente es que agarren un libro de Neville y lo lean. Quédate con la información que leas de Neville y ponla en práctica. Solamente, o sea, imagínate que tienes unas gringolas, eso que ponen a los caballos para que los caballos nos miren a los lados, y ve por el camino derecho a través de esa información que vas a estar leyendo y aplicando constantemente. O sea, persiste en una sola forma de hacerlo. Y para mí la ley de asunción es la respuesta a todas las dudas que puedan surgir de por qué vivimos la experiencia que vivimos y cómo hacer para cambiarla. Entonces, para empezar otra vez, es simplemente agarrar el libro de Neville Goddard que más te resuene. Si ya conoces a Neville, bueno, ya podrías saber exactamente qué libro puedes elegir. Pero Sentires el Secreto es un libro que habla muy claramente, son 14 páginas, de todo aquello y sinceramente creo que ahí están todas las respuestas que podamos tener. Acabo de subir al canal, lo subí anoche, es decir, el domingo en la noche, el domingo 28, subí un video que es de 2 partes y es un video muy completo, que yo lo llamo el ABC para saber cómo asumir, cómo lograr manifestar. De verdad que es muy bueno. Te voy a dejar acá abajo en la cajita de información el link para que vayas allí y lo veas si no lo has visto, porque en verdad es importante. Es importante tener claro cómo es el proceso y ahí se explica muy bien. Un abrazo. La próxima pregunta dice, gracias por tanta amabilidad. Mi pregunta es, ¿puedo seguir visualizando mi deseo? Siempre como un hecho ya materializado, hasta que se materialice. Es que a mí personalmente se me hace más fácil permanecer visualizando que afirmando. Gracias. Ok, bueno, la idea de la ley de asunción es precisamente esa, visualizar, crear imágenes mentales en las que tú te sientes identificada con que el deseo ya es un hecho, ya no es deseo, sino que ya se cumplió y por lo tanto tú estás viviendo y disfrutando de esa nueva realidad. Neville dice que después que tenemos una asunción, hacemos la imaginación, no cerremos eso como un libro y sigamos con otra cosa, sino que mantengamos la sensación de que eso ya es. Entonces, afirmar realmente no es un parte del proceso de la ley de asunción. Afirmar es, digamos, una herramienta, como lo es decretar y lo es orar. Pero las tres cosas, decretar, orar y afirmar, si no estás imaginando eso como la realidad que te permita sentir la aceptación de que eso es un hecho ocurrido, no estamos haciendo nada. Así que lo que tú haces está bien, ¿no? Al contrario de que tener que afirmar algo, la afirmación es automática. Cuando tú sientes que eso es verdad, lo estás afirmando a través de una imagen. Así que está muy bien, ¿no? Maravilloso. Ok, la próxima pregunta es, no sé cómo visualizar, imaginar o manifestar mi deseo. Ok, bueno, esto se parece mucho a la primera que estuve respondiendo. Básicamente tienes que hacerte preguntas para poder saber cuál es el deseo que tú tienes, saber primero cuál es, y después que sepas cuál es ese deseo, hacerte las preguntas que te llevan a la situación. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Con quién estarías? ¿Qué dirías? ¿Qué te dirían? ¿Qué sentirías? Al responderte esto, automáticamente ya vas a saber cómo visualizar para imaginar eso que deseas.
Eh, Básicamente es eso, no hay otra cosa. Y luego entras a esa imagen, tienes que estar dentro de esa imagen. Hay un video que se llama Cómo usar tu imaginación, está aquí en mi canal de YouTube. Te dejo el link en la cajita de información para que entres y lo veas. Ahí te va a explicar perfectamente cómo usar tu imaginación y así lo puedes hacer perfectamente y quedes contenta y sobre todo sintiendo esa realidad. Un abrazo. Ok, la próxima pregunta es las tijeras de podar. No supero un evento desde el viernes. ¿Cómo recomiendas ejecutar la técnica? Y no entiendo perfectamente el aún recuerdo cuándo. Al principio lo veo como sueño lúcido, donde Neville Goddard dice que él escribe HMM. Ok, bueno, la primera parte es las tijeras de podar. Si no superas un evento, sencillamente entra y revísalo. La técnica, la forma de ejecutarlo es muy sencilla. Recuerda el evento que viviste y en su lugar cámbialo inmediatamente, imaginando el nuevo evento que va a suplantar a nivel de tu mente subconsciente el nuevo, digamos, evento. Entonces, aquello que pasó que no quieres, cámbialo por lo que sí quieres. Entras, lo imaginas, lo sientes sensorialmente, igualito como cuando estás imaginando algo que tú deseas que ocurra. Bueno, esto va a ser algo que tú hubieses deseado que ocurriera así y lo vives así y tu mente lo va a aceptar como tu nueva realidad. Esto probablemente tengas que vivirlo varias veces, imaginándolo varias veces, hasta que sientas que esto es ahora tu realidad. Vas a saber que lo hiciste correctamente cuando ya aquel pensamiento no vuelva a ser recurrente en ti. Es decir, ya el episodio no se presenta en tu mente como algo que ocurrió, sino que desaparece. Es algo increíble como empiezas a ver que ya aquello ni siquiera es un recuerdo para ti. Lo dejas atrás, queda atrás. Y los eventos futuros que iban a tener algo que ver con eso que ocurrió, también se desaparecen, o sea, no pasan. Cambia ese futuro y tu presente se hace acorde a lo que tú sientes ahora que es real, ¿ok? Entonces la técnica es esa, entrar a imaginar eso, persistir en que eso es así ahora hasta que llegue el momento que sientas que esa es la realidad y entonces quiere decir que ya puedes dar paso a dejar que tu mente lo acepte y ahí queda, ¿ok? Ahora luego, en cuanto al yo recuerdo cuando es una técnica que Neville nos habla para hacer creer a tu mente de que esa circunstancia que estás viviendo ahora ya no es más. Y al decir yo recuerdo cuando tal cosa, estás diciendo que eso ya ahora ya no es. Entonces simplemente es buscar ese evento que tú no quieres que siga sucediendo y darlo como un hecho ya pasado, algo que ya superaste, diciendo el yo recuerdo cuando. Tendría que ver cuál es, digamos, en específico la situación que quieres hacer ver así, pero mucha gente que, por ejemplo, ahorita quiere adelgazar, lo utiliza y dice, yo recuerdo cuando era talla 8 y ahora soy talla 2 y se imagina poniéndose un pantalón talla 2. Esa es una forma en que la mente asume que tú estás en esa talla y por lo tanto van a pasar las 1000 cosas que tengan que pasar sin que tú intervengas para que eso suceda así. Obviamente somos llevados para que esa situación se dé, pero no es algo que tú tengas que hacerlo de manera consciente, ¿ok? Bueno, espero haberte podido ayudar con estas respuestas. La próxima es ¿cómo ignoro a una tercera persona? Causó la separación de un matrimonio. Bueno, ¿cómo ignoro a una tercera persona? Bueno, básicamente todas las personas en nuestro mundo, todo lo que vivimos en nuestra vida está asociado a lo que nosotros creemos que es cierto. Sencillamente deja de darle poder y atención a esa persona allí. Imagina que esa persona ya no está allí, que se mudó, que se casó, que cosas buenas para esa persona y por lo tanto esa persona ya no está más en tu escenario, ya no pertenece más dentro de tu obra, esta obra que estamos escenificando diariamente. Entonces, esta persona que causó la separación de un matrimonio lo hizo llevado por una circunstancia en la que uno cree que es cierto. O sea, no es que uno esté todo el tiempo maquinando la vida de los demás o las circunstancias que van a pasar, sino que como sentimos y creemos real algo, eso toma vida en el mundo y las personas, dice Neville, que son llamadas a protagonizar eso que nosotros le hemos dado como responsabilidad para poder justificar que eso que yo estoy sintiendo es correcto porque es lo que está ocurriendo. Entonces, la forma de sacar a cualquier persona de tu vida que tú no quieras esté más allí, por lo que sea, simplemente quítala de la escena.
Simplemente siente que esa persona ya no está allí porque se mudó, o sea, tiene un nuevo trabajo, o se casó con otra persona, o tiene otro novio, otra novia, o sea, no sé, la forma como tú quieras, obviamente que siempre sea lo mejor para todos, pero buscando sacarla de escena sencillamente porque ya no está participando más de tus circunstancias. Un abrazo. Bueno, ya llevamos 30 minutos de video. Los próximos voy a tratar de hacerlos más cortos, tal vez menos preguntas. Vamos a continuar para dar respuesta a todos, pero más o menos para que tengan una idea que las próximas preguntas van a ser máximo de 10. Ok, entonces aquí la segunda dice, asumí a alguien y nada. Conocí a otro y bien. Luego nos separamos y lo asumí para regresar y nada. Y me llegó el primero que asumí y en proceso, bueno, ok. Estoy viendo que esto es algo como que va y viene, de acuerdo a como tú te has estado sintiendo. Y al final la pregunta, vamos a ver, para la adecuada para mí, ¿sabes si hay alguien el que asumió como perfecto, adecuado para ti? Ok. Ok, entiendo lo que tú me quieres preguntar aquí perfectamente. Mira, lo que estás viendo afuera no es más que lo que tienes dentro. Todas estas cosas que nos ocurren van asociadas a sentimientos, de lo que nosotros creemos que es verdad. Y de alguna manera estás cambiando tanto y tan rápido que también lo ves pasar afuera. Entonces no te ha dado chance de terminar algo con alguien cuando ves que ya aparece el otro, pero es porque básicamente tienes que empezar a identificar cuál es el deseo. Eso es importante porque tienes un gasto de energía muy grande y no vale la pena. Pienso que puedes identificar cuál es tu deseo y una forma de hacerlo es escribiéndolo. El escribir nos ayuda un poco a como concientizar qué es lo que quiero, porque lo estás viendo expresado por ti. No es un pensamiento que en un momento determinado se diluye, se deshace, ya se olvida, sino que es algo que estás dándole, digamos, una importancia porque lo escribes. Escribes, pregúntate, ¿cuál es mi deseo? ¿Qué deseo yo? ¿Qué deseo de la vida? O sea, ¿qué deseo yo de la pareja? Y créate una imagen de cómo es esa pareja perfecta para ti. Créate un perfil de esa persona y vive esa persona en tu imaginación. Mantente constante, siendo consciente. O sea, como que dibuja esa imagen especial para ti. Y vívela, siéntela. Hay personas que tienen muy claro su deseo con las parejas y muchas veces están asociando a una persona un sentimiento y aparece otra persona completamente que ni siquiera conocían y es la persona de su vida, pero es porque también dieron espacio a que se personalice, digamos, la imagen en cuanto a lo mejor que hay para ti. Neville nos habla del yo más grande. El yo más grande eres tú misma desde la vista de Dios, o sea, siendo Dios. Entonces, ese yo más grande sabe qué es lo mejor para ti. Entonces, imagina simplemente que estás con la persona que amas después que hayas escrito qué es lo que tú quieres de esta persona, cómo tal vez tú ves y percibes a esta persona y empieza a percibirla y a sentirla en tu imaginación. Estoy segura que vas a vivir momentos muy lindos y sobre todo permite y fluye, ¿ok? Fluye con esa sensación de que esa es ahora tu realidad. Un abrazo. La siguiente dice, me intereso por ese aprendizaje, pero no he entendido bien. Agradeceré tu ayuda para entenderlo y llevar a cabo la ley de Asunción. Ok, bueno, debes estar comenzando entonces en este mundo de la ley de Asunción. Básicamente Neville Goddard es la persona que nos enseña todo lo que estamos aprendiendo aquí a través de sus libros y conferencias. Neville es un hombre que nació en el año 1905 y murió en 1972. Y durante todos esos años él dejó un legado que está por escrito, también hay audios en inglés, en donde tú tienes toda la información que desees. En el archivo del grupo de acá de Facebook tenemos los libros y las conferencias, están todas disponibles. Entonces te invito a que empieces a leerlo. Empieza por las 5 lecciones con preguntas y respuestas. Sentir es el secreto, el libro Fuera de este mundo. Bueno, es que son varios. O sea, cualquiera que tú elijas está bien. Pero estos dos primeros que te mencioné son ideales porque ahí vas a ver mucha información. También recientemente subí el domingo, ya lo mencioné antes, dos videos que tienen uno que ver con el otro, que son respuestas que vas a obtener allí de lo que es la plegaria correcta. Son 10 aspectos y estos 10 aspectos de la plegaria correcta viene dado en función a mensajes que Neville nos ha dado. Hay extractos de diferentes conferencias
Y ahí te puedes formar una idea bastante clara, porque es como el ABC de cómo asumir, ¿no? De cómo manifestar. Pero igualmente hay que leer los libros de Neville, hay que estar enterado de todo para poderlo poner en práctica correctamente. Entonces, básicamente la ley de asunción lo que dice es que todo aquello que tú desees, si vas a tu imaginación y lo vives desde allí, desde la escena, como tu nueva realidad, lo asumes así y lo aceptas a nivel subconsciente, a través de la imagen que estás imaginando y sintiendo real, tu vida va a cambiar en ese aspecto que estás imaginando y lo va a asumir de tal forma que se va a manifestar. Para que eso ocurra, tú tienes que mantenerte en esa sensación de que esa es la realidad y no cambiarla. Si persistes en ese estado, se va a manifestar. El tiempo que demore en manifestarte, perdón, el tiempo que demore en manifestarse está asociado al tiempo que tú demores en aceptar esa nueva realidad. Hay creencias que pueden ser diferentes a lo que tú estás tratando de asumir y eso va a ser tal vez una contraposición. Sin embargo, si tú insistes y persistes en imaginar, imaginar, imaginar hasta sentir esa realidad, no importa que tengas la creencia que tengas, esas creencias van a ser cambiadas por esta nueva y entonces vas a vivir esa experiencia. Pero las personas tienen que cuidar lo que sienten y dicen después que entraron a imaginar y sintieron esa realidad para poder mantenerse allí. Eso se llama dieta mental y es mantener tu mente enfocada en que esa es la realidad y no cambiarla. Básicamente y a grosso modo y de manera muy liviana, te doy información de que es la ley de asunción y bueno, simplemente bienvenida y a ponerla en práctica. Un abrazo. Ok, la siguiente es, me cuesta mucho soltar, dejar fluir mi deseo y eliminar pensamientos negativos. ¿Cómo lo puedo cambiar? Lo primero que tienes que cambiar es ese pensamiento de que te cuesta mucho soltar y dejar fluir el deseo. Simplemente siente que es. O sea, no permitas que ningún pensamiento que no sea a favor de tu deseo esté allí. Eso es una decisión, es tomar conciencia de lo que yo me estoy enfocando, en dónde presto atención, dónde están mis pensamientos. Los pensamientos negativos son simplemente los miedos que afloran para decirte que algo no se puede, como una especie de escudo protector. Pero la protección en realidad es de pensar, la verdadera protección está en sentirte segura porque estás imaginando lo que deseas como tu nueva realidad. Y es allí donde tienes que crear tu enfoque y mantenerlo. Todo lo que tú le pones atención, eso es lo que vas a ver manifestado. Porque eso es lo que, en definitiva, el sentimiento más fuerte de los sentimientos que vas teniendo. Y eso es lo que tu mente toma como la realidad y la plasma en tu dimensión tridimensional. Para cambiarlo, simplemente ser disciplinada mentalmente. Tenemos que hacernos más conscientes de nosotros mismos, dejar de vivir robotizados en ese mundo donde nos metemos y sumergimos en la vorágine de la realidad 3D como si fuese lo único y la realidad, cuando la verdadera realidad está en lo que tú estás imaginando, porque desde allí es que se plasma en el mundo de 3D. Entonces, ser consciente de quién soy yo, y al decir yo soy, tú estás afirmando, confirmando y siendo eso. Entonces, si tú dices, yo soy una persona que fluye, yo soy una persona que permite cumplir los deseos que manifiesta imaginariamente, básicamente estás dándote el permiso para que así sea. Y tu mente lo acata y lo tomas como tu realidad. Entonces, empecemos a hacernos conscientes cada vez más. La meditación es un camino maravilloso. Neville nos lo dice, que mientras más tiempo pasemos imaginando la sensación de realidad del deseo cumplido, más fácil lo vamos a manifestar. Y la meditación te permite eso. Meditar es que acalles tu mente, te quedas tranquila, o tranquilo, pues no me di cuenta si eres hombre o mujer, pero sientes que entra y sale el aire, es hacer una respiración consciente y ya por ahí empiezas a meditar. Luego a eso tú puedes empezar, cuando tengas la mente en paz, estés tranquilo o tranquila, estés en calma, empiezas a sentir que tu deseo es real, que eso ya estás viviendo desde el final, es digamos, la consumación, el final de aquello que deseaste ya se cumplió, ya es un hecho. Y eso es una manera de que tú puedas sentir la realidad y estás todo el tiempo en una conexión con la meditación, que es acallar los pensamientos negativos y entrar a los pensamientos positivos. Hazlo, manténlo,
anótate, ponte notitas que te recuerden que tienes que hacer eso, porque los hábitos hay que trabajarlos, tenemos que crearnos hábitos, y crear un hábito puede pasar por lo menos de 21 a 30 días para que recuerdes hacerlo. Y una vez que ya empiezas a tomar, digamos, conciencia de eso, puedes continuar. Pero al principio va a ser muy desordenado, entonces tú tienes que estar alerta de eso y buscar la forma de recordarlo para que lo puedas incluir en tu rutina diaria, y con el tiempo verás que la vida es maravillosa y los cambios son fabulosos. La siguiente es: yo siento que hay algo que me ata y no me deja avanzar. Bueno, esto es algo que tendría que hablar contigo para entender un poco más, porque es como muy, o sea, es vago, ¿no? Lo que me dices. No sé en qué sentido sientes que algo te ata. Avanzar es una decisión. O sea, todo está en tu mente, en lo que tú sientes que es real y que puede hacer realidad lo que tú deseas. Avanzar significa querer. Yo quiero avanzar, entonces busco los medios para lograrlo. El mejor medio es usando la imaginación de que aquello que tú deseas ya es tu realidad. Entonces, si hay algo que no te deja, no te lo permite, que te ata, son creencias limitantes. Y las creencias limitantes se derrumban con pensamientos positivos, imaginando aquello que tú quieres que sea tu nueva realidad. Vívela, persiste en eso, toma acción haciéndote consciente. Esa es la única forma como yo creo que se pueden hacer las cosas. Y otra cosa, cuando las personas sienten que hay algo que no los deja avanzar, por lo general pueden tener cierto grado, así como de que no se puede, ¿sabes? Esos pensamientos. Si eso fuese tu caso, empieza a escuchar música que te alegre, que te haga sentir bien, que te cambie la vibra. Nosotros tenemos que vibrar en frecuencias positivas, donde los pensamientos también fluyan positivos, porque esa es la forma como podemos salir y avanzar, cambiando esos esquemas que no nos dejaban, y que ahora sí, que nos dimos cuenta que sí, eso es un avance maravilloso, porque tú estás de alguna manera, bueno, todo esto lo estás asumiendo tú y por eso estás viviendo, todo esto se está manifestando para que cambies entonces ese estado. Un abrazo. Ok, la siguiente dice: hola y gracias por ayudar a los demás. Mi pregunta es: cuando a uno no se le realiza nada por más videos y cuanta información exista sobre este tema, ¿no será que hay algo muy arraigado en el subconsciente que no lo deja cumplir la asunción? A veces me desmotivo y por eso, y por más positiva que no logro nada. Gracias por tu tiempo y consejos. Ok, bueno, mira, eso que tú dices ha pasado a mucha gente. Al principio puede que sea así. No sé cuánto tiempo tengas con la ley de Asunción, pero hay gente que ha pasado años y no ve nada. Al final de cuentas, pienso y estoy prácticamente segura de que se debe a que no han dado el primer paso de asumir cosas que no signifiquen para ellos algo tan importante como para que no se les dé por miedo a que no se les vaya a dar. Me voy a explicar mejor. Neville dice que uno debe empezar con deseos pequeños, cosas que tú no vayas a autosabotearte pensando de que no se puede, sino que simplemente puedas fluir porque no le das importancia. Él en una conferencia creó un ejercicio para que las personas que fueron ese día al teatro lo practicaran, y las personas que lograran cumplir con ese ejercicio, que es el ejercicio famoso de la escalera, entonces se dieran cuenta que ellos sí podían con su mente cambiar y crear nuevos eventos de acuerdo a lo que ellos desearan. Y entonces los que lo cumplieran volvieran al siguiente domingo, como señal de que sí pudieron lograrlo. Ok, cualquier cosa que tú no tengas resistencia mentalmente, como un deseo que no tenga ninguna resistencia, tú lo vas a poder manifestar. Entonces Neville se agarra de allí para que las personas ¿qué resistencia puede tener una persona en no querer subir o querer subir una escalera? Ninguno. Simplemente es alguna acción como caminar, respirar, son cosas que tú haces inconscientemente, subir una escalera, bajarla, son cosas cotidianas, vamos a decirlo así. Entonces, había que empezar por cosas que para ti no hayan resistencia, cosas pequeñas, por ejemplo, que tú te puedas dar cuenta de que eso sucedió porque tú sentiste que podía suceder, porque tú lo asumiste, porque tú supusiste que esa situación se podía dar, y al punto que se dio. Entonces ahí empiezas a darte cuenta, tomas conciencia de que en realidad eso que sucede, sucede por ti y no porque son eventos fortuitos, porque es mala suerte, porque es buena suerte, nada de eso influye. Porque Neville dice que la única causa de las circunstancias de tu mundo eres tú. Todo lo que vives tú en tu vida es asumido por ti.
Entonces cuando tú dices, no, mira, es que yo de verdad tengo tiempo haciendo esto o lo he hecho muy bien, pero no lo veo, no veo que se dé. Claro, se está dando algo que tú inconscientemente estás asumiendo. No se te da lo que estás conscientemente tratando de asumir. Y digo tratando porque si no lo ves manifestarse es porque no pudiste. Entonces asumiste fue lo que tienes inconscientemente. Lo que está inconsciente es algo que se genera en la mente y está todo el tiempo persistiendo. Es un pensamiento que está allí dándonos vuelta, pero como es inconsciente, no te das cuenta. Entonces, cuando se manifiesta algo de manera consciente y te das cuenta, es muy importante, así sea chiquitico o algo que pareciera no tener importancia, pero es muy importante porque quiere decir que fuiste tú. O sea, que no hubo ni una casualidad ni algo que ocurrió porque iba a ocurrir. Es porque fuiste tú. Y de eso se trata, de empezar a tomar conciencia de que tú sí puedes manifestar lo que tú desees sintiendo que es real al entrar desde esa imagen imaginaria y cumplir eso como una realidad. Bueno, un abrazo y espero que esto te haya ayudado. Al siguiente dice, gracias preciosa Hilry. Mi pregunta es respecto a la persona amada. No me sale aplicar la ley al 100% porque está con otra mujer y siento que estoy haciendo algo mal. Bueno, gracias por lo de preciosa y te tengo que decir algo. Hay una ley que se llama la ley de la regla de oro de Neville Goddard, que está en la Biblia también según explica él. Y es una regla que dice que no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Básicamente esa regla lo que quiere decir es que hay un estado de conciencia y ese estado de conciencia te limita en cuanto a lo que tú crees que es bueno o no y hay unos valores y una cantidad de cosas que hay que considerar. También Neville nos dice que en nuestro mundo no hay nadie más sino yo y que todos los demás son llamados de acuerdo a lo que yo creo que debe suceder, porque creo que es verdad, y todos lo que hacen es venir a cumplir con mi deseo. Entonces, hay varias cosas aquí que juegan un factor importante. Entiendo que hay gente que dice, no, ni más nadie en el mundo, así que tú simplemente ve y bueno, siente que esa es la persona y punto. No hay más nadie, solamente yo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, es mi percepción, mi punto de vista y yo soy honesta, no voy a decir lo que no siento. Siento que sí hay unos valores que tenemos que tener en cuenta. Vivimos dentro de un estado de conciencia y ese estado de conciencia ya está programado de alguna forma. Por lo tanto, viene esta pregunta tuya y te tengo que decir algo. Yo confío en mi yo más grande, que es quien dice Neville, que es Dios en nosotros y es quien define los cómo se van a dar las cosas. Entonces yo decidí simplemente entrar a imaginar. Si por ejemplo esta persona es una persona que está con otra pareja, ya es una persona comprometida, bueno, tú no estás pidiendo ni sintiendo que esa persona rompa su relación. Tú estás viviendo un romance en tu imaginación con esta persona que representa para ti el amor. Bueno, entra e imagina y siente eso como tu realidad. Tu yo más grande va a ver si va a ser esa persona, porque a lo mejor esa persona no es feliz, no lo sabemos. Nosotros no sabemos muchas cosas. Hay muchas cosas que se escapan de nuestra capacidad de comprensión, pero nuestro yo más grande no. Él sí lo sabe todo. Entonces, sencillamente, ve a cumplir tu deseo mentalmente. Vive tu realidad, sintiendo que todo el mundo es feliz. Eso es muy importante. Entonces siente que todo el mundo está en armonía y es feliz y tú también estás feliz y esa persona también está feliz. Si es esa persona, créeme que tu yo más grande va a buscar las formas para que sea esa la persona. Si no es esa la persona, porque no es esa la persona o por lo que sea tu creencia, entonces va a aparecer la persona correcta. Aquí el punto y lo importante no es con quién, sino que tú seas feliz. Y es allí donde yo creo que tenemos que hacer introspección cuando hablamos de la ley de asunción. El sentir que nuestra realidad es una realidad plena, es una realidad en la que todo el mundo es feliz, porque eso deben ser los sentimientos de amor del ser humano. Nosotros vibramos en una escala emocional y las vibraciones altas, que son las que permiten fluir los deseos y hacer que se materialicen las asunciones, se hagan realidad las manifestaciones, ¿verdad?, del deseo cumplido, vienen asociadas a esa escala de alta vibración. Entonces, cuando tú vibras en un estado de conciencia elevado, que es el amor, la paz, el bienestar, la alegría, la felicidad, todo ese estado que tú asumes y ocupas, cuando estás allí, todo fluye y sale bien. Así que simplemente entra a imaginar desde ese estado y siente esa tu realidad. Estoy segura que vas a manifestar lo mejor del mundo para ti, porque lo vas a hacer a través de Dios. Un abrazo.
La siguiente pregunta dice, mil gracias por la atención. ¿Qué pasa con eso de asumir a una persona en específico, el libre albedrío de esa persona y el hacer lo correcto, etcétera? ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? De ser que sí. Bendiciones. Bueno, he ido leyendo las preguntas sin haberlas leído antes, las voy leyendo y las voy respondiendo. Y bueno, estoy viendo que esta es muy parecida a la anterior, de hecho es sobre el mismo tema. Y creo que la respuesta anterior te va a servir muchísimo a lo que te digo. Pero básicamente nosotros somos Dios en nuestro mundo y como tal la perfección existe desde ese plano de conciencia. Tal vez no desde el nuestro como humanos, pero sí desde el plano de conciencia de Dios. Y si tú eres parte de Él y también lo eres, entonces Neville tiene una frase que yo amo que dice que Dios está soñando a ser tú. Y si Dios está soñando a ser tú, pues crees o simplemente puede y siquiera haber un atisbo de equivocarse, de que las cosas no sean correctas. Yo creo que no. Así que si tú sientes un deseo, vive tu deseo desde el amor. Eso sí, eso es muy importante, que sea desde un aspecto de vibración, de alta vibración, que es de donde todo se manifiesta desde el amor y de la forma correcta. Un abrazo. Aquí hay otra pregunta y creo que ya esta es la penúltima para ver. Sí, penúltima. Entonces sería, buenas noches. ¿Puedo asumir una relación con alguien que está con otra persona y qué debe de hacer? Gracias. Wow, tres preguntas, una tras otra iguales. Bueno, básicamente es la respuesta igual para de las otras dos para esta. Y aquí voy a ampliar un aspecto que es importante y tiene que ver con la palabra amor. Amor es un sentimiento y es un sentimiento que como cualquier sentimiento no se puede fingir. Si hay amor y si no lo hay, pues no lo hay. Cuando nosotros entramos a asumir un deseo, tenemos que estar claro cuál es nuestro deseo. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es tal cosa. Perfecto, lo tengo claro. Hago de eso una imagen mental, tal cual lo viviría en mi realidad 3D y entro a imaginarla. ¿Qué pasa si dentro del proceso eso realmente no es un deseo? No es realmente mi deseo. Mi deseo es otro. Mi deseo en este caso es estar enamorada de alguien que me ame a mí y que ese alguien sea con estas cualidades y estas características y entonces esa es la persona que yo deseo para mí. Perfecto. Ahí te estás asumiendo algo. Pero si ese no fuese el deseo realmente el que inicialmente tienes, ¿qué pasa? Pasa que no hay la fuerza suficiente, no tienes el motor suficiente para persistir en el deseo y el deseo se diluye y se convierte en la asunción o la manifestación de aquello que tú sentiste que es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sentimiento más fuerte entre dos sentimientos, ese es el que se manifiesta. Y por lo tanto terminas manifestando otra cosa que no tiene nada que ver con tu asunción y probablemente no se acorde de lo que tú realmente querías experimentar. Entonces, para ir al grano y que puedan hacer uso de su tiempo y asumir correctamente aquello que desean realmente, piensa y pregúntate de verdad, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Y una vez que sepas cuál es tu deseo, ve y imagínalo. No hay más nadie en tu mundo sino tú. Aquí lo importante es que tú sepas qué deseas y lo vivas y lo manifiestes. Si puedes entrar en la regla de oro de Neville para que sepas si está correcto o no, pues entra en la regla de oro, hazte esa pregunta, es lo que nos dice Neville, hazte la pregunta si esto está dentro de la regla de oro. Y si está allí y te sientes bien, bueno, hazlo y vívelo, siente tu realidad y disfruta de esa sensación de vivir esa experiencia en tu vida. Bueno, entonces espero que con esto y las otras dos respuestas te puedas ayudar a tener una mejor información con respecto a lo que preguntas. Ok, y ahora sí viene la última pregunta y dice, muchas gracias Hildre por este espacio para resolver nuestras dudas. Mi duda es la siguiente. En mi caso, mucho tiempo he creído en un Dios externo. ¿Cómo puedo empezar a reconocerme Dios de mi mundo y trabajar en mi yo-soidad? De antemano, gracias. Saludos. Una pregunta muy linda. Bueno, yo me hice esa misma pregunta y la respuesta me la dio Neville. Leyéndolo lo comprendí. En los libros de Neville está la respuesta a todas nuestras preguntas. Lleva un tiempo leer y por eso yo también quiero ayudarles con respuestas de cosas que ya yo sé, pero que es importante que ustedes también la lean y la descubran por sí mismos. Pero en este caso, que tú sabes que hay un Dios externo y tú quieres saber que tú también eres Dios, cómo conjugar esas dos cosas. Lo primero que te voy a decir es que Dios también está afuera y también está dentro, porque nosotros somos parte de Dios
y también es Dios parte nuestra. Lo que ocurre es que el ser humano, nosotros como humanos, vemos la energía como separada. O sea, tú y yo nos vemos separadas las dos, sin embargo, somos una sola. Todo el conjunto somos uno solo. Entonces Dios es todos nosotros y todos nosotros somos Dios. Lo que quiere decir que Dios no está separado de mí. Yo formo parte de Él. Pero la Biblia, las iglesias, digamos las religiones, lo han interpretado, y no quiero ahondar mucho en esto porque ni soy experta ni nada por el estilo, te hablo de lo que para mí es lo que yo entiendo y es como lo creo, ¿verdad? Las religiones han creído en que hay un Dios separado del ser humano y que nosotros debemos fidelidad a ese Dios. Y hasta la palabra fidelidad está bien porque nos debemos fidelidad a nosotros mismos también. Pero Dios no está separado de nosotros, no es un ser que está allá afuera juzgando o ayudando o lo que sea el rol que le da cada interpretación el ser humano de acuerdo a su experiencia y los conceptos que tiene. Cuando tú decides creer en ese Dios que eres tú, simplemente lo vas a descubrir porque con cada pensamiento, con cada sentimiento, vas a ver cómo manifiestas tu vida. Entonces, si eres tú quien está manifestando tu vida y te han dicho que la vida sucede gracias a Dios, entonces, ¿quién eres tú? Eres Dios. Dios manifestando su vida en este plano terrenal, en este plano físico. La mente humana es limitada en cuanto a lo que viene siendo nuestro entendimiento de lo que es la grandeza de Dios. Como humanos nosotros somos limitados. Como seres divinos, como seres de Dios que somos, es otro tema, otro cuento, otro mundo. Neville habla de la ley y la promesa. Neville habla de que la ley es esta que estamos aprendiendo para manifestar las cosas y las experiencias en nuestro mundo. Y también nos habla de la promesa, que la promesa es que nosotros vamos a descubrir a Dios dentro de nosotros mismos. Y entonces primero viene la fase de entender la ley, que es en la que estamos prácticamente todos, y luego viene una segunda fase, que es la de entender que soy Dios, y esa es la promesa que nos hace Dios, saber que somos Dios. Entonces poco a poco lo irás comprendiendo. Date chance de ir, digamos, avanzando en esta práctica para que comprendas quién eres. Y una vez que comprendas quién eres, es que puedes dar cabida a que tú eres Dios. No veas a Dios separado de ti. Tú puedes hablarle a Dios cuando estás, digamos, meditando. Meditar es hablarle a Dios y de una forma, cuando callas tu mente, es dejar que Dios te hable a ti. Y eso es escucharte a ti misma porque tú eres Dios. Entonces hay mucha simbología en esto y leyendo a Neville cada día lo vas a comprender mejor. Entonces mi sugerencia es seguir leyéndolo para poder seguir avanzando y comprendiendo, porque de la palabra de él es la forma mucho más fácil, pero hasta ahora esta ha sido mi comprensión sobre este tema y es bellísimo. Y bueno, como dijo Neville, que Dios está jugando a ser nosotros y el sueño de Dios es que lo somos. Y cada día soñamos en qué es lo que vamos a vivir y eso es soñar desde Dios, desde ser el mismo Dios que está dentro de nosotros. Bueno, te deseo lo mejor y que continúes en tu aprendizaje. Un abrazo. Ok, y bueno, ya aquí están todas las respuestas a sus preguntas. Vamos a ver qué tal nos va con esta dinámica. Espero que les haya servido. Es la función que tiene este espacio. Y bueno, un gran abrazo para todos y un beso. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad.